canciller de la República Argentina en la gestión de Mauricio Macri. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes hacemos una pregunta que tenés tiempo para contestárnosla, Jorge. Bienvenido y gracias por venir a participar. Gracias por la invitación. ¿Cómo queda parada la Argentina ante el mundo, según tu visión, tus registros y tus contactos habiendo sido canciller, con la situación que se ha generado de cambios ministeriales, entradas, salidas y la propia designación de Sergio Massa, que bueno, todavía no es un hecho, pero ya está recontra confirmado? Mal, y todos nuestros interlocutores a nivel mundial, pero especialmente en la región y en otros lugares, totalmente confundidos. ¿Confundidos en qué sentido? ¿No entienden. ¿No ven quién es el interlocutor o no entienden lo que pasa en la Argentina? No entienden qué es lo que estamos haciendo, porque nos estamos tirando tiros en los pies dentro de la propia coalición que está en el gobierno, por las discusiones entre uno, otro, confusas las señales. Hoy tuvimos una nueva señal confusa en el final de la tarde en la presentación de Scioli junto con Massa. Massa se levanta, Scioli, que había sido embajador en Brasil, que volvemos a presentar el pedido de plazas en favor de Scioli, que llega no siendo ya el ministro de este gobierno, por lo tanto, como interlocutor, algún grado de poco diálogo con el... Una escena que tiene que ver directamente con la política internacional argentina, sí, porque eso, Scioli sigue siendo, va a seguir siendo obviamente el embajador. Después del corte, ¿te animás a también ser interrogado por Marcela Pagano y por mí sobre la situación de la oposición y si la oposición tendría que hacer algo más ostentoso y más visible en favor de resolver la situación en la Argentina? Ya volvemos. Noticia de último momento de alto impacto a nivel internacional. China amenazó con derribar el avión de Nancy Pelosi si decide finalmente viajar a Taiwán. Nancy Pelosi sería la funcionaria de más alto rango de los Estados Unidos en visitar esa isla, considerada una provincia rebelde por la China comunista, por la China continental. Nancy Pelosi es actualmente la presidenta de la Cámara, la speaker de la Cámara de Representantes, presidenta de la Cámara de Diputados, el equivalente nuestro. China anunció que de verificarse esa visita, el país, China, organizaría una serie de maniobras militares en el estrecho de Taiwán con munición de guerra. Y en caso de llegar el avión de la presidenta de la Cámara de Diputados norteamericana escoltada por aviones militares, lo considerarían una invasión. ¿Pero la amenaza es derribar el avión? Derribar el avión. Es la amenaza. Bueno, es una escalada compleja en un conflicto que muchos dicen que puede ser la segunda parte o la segunda versión del problema de Ucrania. Está justo con nosotros alguien que de relaciones internacionales sabe mucho del conflicto Estados Unidos-China también, porque es parte de la realidad del mundo, que es Jorge Fori, que fue canciller de la Argentina en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Es grave esto? Obviamente que es grave, pero esto forma parte de llamémoslo así, de un conflicto que está en andamiento entre las dos superpotencias. Hoy China aspira al lugar que tiene Estados Unidos y ellos escribieron en el 99, los chinos, un papel donde decían que en el 2050 iban a ser la primera potencia mundial. Y están usando esencialmente el comercio como la herramienta, lo vemos claramente en América Latina. Este momento de conflicto es sobre Taiwán, que forma parte de la aspiración de China, superpotencia, de recuperar todos los territorios que fue perdiendo a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX, parte del desmembramiento y del deterioro de su poder, así como Rusia anda ahora dando vuelta por la zona, queriendo reconstituir... Ahora, sabemos que China es una potencia económica, es una potencia geopolítica. ¿Es una potencia militar importante? A ver, sin duda está construyendo un potencial militar extraordinario. Obviamente tiene una capacidad numérica, todavía no tiene toda la tecnología ni todo el poderío militar tecnológico que tiene quizás los Estados Unidos, pero esto forma parte del enfrentamiento. El presidente Biden le mencionó a Pelosi: no me parece bueno el momento para ir ahora a China, pero obviamente respeta la división de poderes y la señora Pelosi decidirá. Pero tomémoslo como parte de este conflicto que va a haber muchos. ¿Y vos crees que se puede dar marcha atrás en la decisión de que viaje?
A ver, ella va a tener que hacerlo o encontrar otras vías cómo llegar. Porque lo que le señalaba Luis Rosales, si entran los aviones caza de la Fuerza Aérea Norteamericana que acompañarían para proteger la seguridad del avión comercial o oficial, derribar un avión oficial es un episodio impresionante, casi una declaración de guerra. Es una declaración de Como guerra. el embajador bien lo sabe, los que estudian historia china señalan que China nunca fue una potencia expansionista, salvo, te lo dicen todos los sinólogos o chinólogos, salvo cuando se trata de territorios que ellos consideran Propios. chinos. Claro. Allí no Aparte, se juega. Taiwán es como lo más simbólico porque cuando cae, digamos, lo que era la república previa de China, los nacionalistas chinos no comunistas terminan refugiados en Taiwán. Muchos países reconocieron en aquel momento la entidad de Taiwán. Finalmente, cuando China empieza a crecer en los 70, insisten en que se desconozca a Taiwán y Taiwán pasa a tener en casi todos los países oficinas de representación comercial, pero no reconociendo que eso era un país como lo había sido por 20 años. Esto va a ser pan cotidiano del conflicto entre Estados Unidos y China para marcar primacía. Volvamos al barrio. Yo quería preguntarle por sí. la foto que vimos hoy. ¿Cuál de ellas? La foto de Massa y A ver, Scioli, a eso que iba, te a quedaste eso con iba eso, porque- que te lo preguntó. A eso iba antes porque de irnos al Fori corte. no es un ¿La tenés? chinófilo, es un brasilerófilo. Brasileñista. Esto sucedió hoy. Yo quiero saber qué opinan en Brasil, vos que tenés tanto A ver, contacto. es Pero una míralo, cosa- te quiero mostrar, Sí, porque sí, mostralo. para a nosotros nos amagó, queríamos escucharlo más, pero no. La conferencia que no fue. Fíjate. Bueno, buenas tardes. Como ustedes saben, hasta el miércoles de mi parte y de parte del equipo que empieza a trabajar en el Ministerio no va a haber declaraciones, pero sí estuvimos con Daniel trabajando un poquito en la transición y en los temas más urgentes, así que los voy a dejar con Daniel, que les va a contar, pero desde ya agradecido por la expectativa que tienen y obviamente esperemos satisfacer con trabajo esa expectativa. Mil gracias y los dejo con Daniel. Bueno, muchas gracias, Pedro. La verdad que él hace ahí más que nada un balance de su gestión, que fue una gestión de 43 días. A ver, Daniel Scioli es una figura de la política argentina, fue ministro de Turismo y Deportes con Carlos Menem, gobernador de la provincia, ha tenido, o sea, no es desmerecer la relevancia que tiene Scioli, pero un embajador que se va de un país como Brasil, que para nosotros es el primer país, no solo por lo que significa en términos de comercio exterior, sino porque estamos sentados o posicionados en el mundo al lado de un país que es 5 veces nuestro territorio, 4 veces nuestra población, 4 veces nuestro Producto Bruto, nuestro comercio exterior mayoritario, más del 17-18% va al Brasil, es un socio importante. Por lo tanto, el embajador tiene que ser un hombre plenamente empoderado, como de algún modo lo fue cuando lo manda Fernández. Hubo 43 días que él estuvo acá, pero allá quedó la vacancia. Nadie Sí, se hizo pero a ver, cargo. lo raro, ¿no? hay un encargado de negocios hasta que se designa, esto pasa. Pero digamos, volver ¿Y al qué lugar significa? que se va. ¿Cómo lo ven? Porque también la Bolsonaro le va a brasileña, preguntar. digo, es un país ¿para también qué te con fuiste? sus ¿Por qué? problemas. Bolsonaro obviamente le tiene simpatías a Scioli, se han logrado entender en algún ¿Y eso diálogo. no es bueno, Jorge? Es bueno, pero, a ver, hay una dignidad en el rol del embajador. En Scioli, si había que darle un lugar nuevamente en el exterior, podría haber ido algún otro de gran relevancia para nosotros, cambiando las figuras que estaban en uno y otro lugar. ¿Qué es Ahora, el, no es el posible ministro que no es llega? posible que los propios gobernadores argentinos hayan sido quienes dijeron que siga Scioli, porque hablaban cuando estaba en funciones, antes de esto, incluso que yo hasta Gerardo Morales habló bien de la gestión Scioli en Sí. A ver, Brasil. Eddie, no nos engañemos. Hemos No, tenido- yo digo lo que a dicen, ver, yo no estuve, hemos no tengo tenido negocios en Brasil. Más de 30 meses donde seguimos sin hablar con Brasil. Parte de este no hablar con Brasil es el fracaso o los errores, todo lo que está mal dentro del Mercosur. El Mercosur hoy para Brasil es un dato, pero no es lo relevante que
que es para Argentina. Argentina sin Mercosur no tiene otro lugar donde actuar. La gente del barrio, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, nos miran con extrañeza, no saben qué es lo que estamos haciendo y lo único que dicen, por favor, déjenlos afuera, que no nos compliquen la vida. No me contagian. Pero, bueno, ninguno tiene peligro de contagio porque, digamos, Paraguay tiene una inflación mucho menor, Uruguay está espléndido, Chile está en otra dimensión. Por lo tanto, quieren apartarnos. Pero entonces nosotros éramos los que tenemos que hablar con Brasil por nuestra necesidad. Scioli es una figura, ¿verdad? Pero el gobierno de Alberto Fernández no quiere un diálogo comercial porque no le gusta a Bolsonaro. Los países no están para que se hable con ellos en función de quién está. Gobierno. Si está Trump, está Biden, si está Macron o si está... Tenemos que hablar en función de nuestros intereses. Y esto es lo que no hemos hecho. Entonces ahora vuelve y no sé si Bolsonaro, que es un hombre que lo trata con empatía a Scioli, pero la clase dirigente empresarial, otros ¿Y políticos... Lula, digamos, cuál es la relación que tienen? Porque A ver, todo Lula indica está que Lula está relativamente empoderado. identificado con la idea de Cristina. que la integración bolivariana, populista... Ahora, Brasil... Lula va a llegar a un Tendríamos Brasil. viento a favor entonces, porque mismo No color nos político. engañemos. Lula va a llegar y Sí. necesita, tanto Brasil como Argentina, necesitan vincularse al mundo porque somos países muy cerrados y no somos competitivos. Ahora- Y Lula no viene para ser un presidente anecdótico. Lula va a querer volver para volver Va a ser por la de gloria. Brasil o más grande del mundo. Ahora, que es algo... Sí. embajador, hay un elemento novedoso, por lo menos en la relación con Brasil, ¿Qué es? que era insospechado antes, la vinculación, no sé, vía Putin, que los une en cierta forma, porque uno hubiera pensado que Bolsonaro no iba a estar alineado allí. Argentina está más alineada en el fondo, o bastante cercana a Putin, por Cristina, etcétera, A ver. y hay como una amistad común. Es más, hasta Brasil está gestionando la posibilidad de que Argentina se integre a los BRICS. Y hay como unas coincidencias ahora medio sospechosas. Pero esas coincidencias están con prescindencia de estas simpatías. Si yo soy Putin Sí. y estoy sentado en Moscú, me dicen, vas a tener que ir a la guerra, te van a acompañar Argentina y Brasil. Yo salgo rajando por la otra puerta porque sé que por ahí no voy a lograr nada. Los brasileños no mueren por Rusia. No, para Los nada. brasileños No, mueren, no mueren por Rusia, pero la guerra en Ucrania no cambió, o sea, la ecuación energética, no cambió un Sí. poco la lógica de aliados, amigos, enemigos, porque hasta se está cambiando si Irán es bueno, Totalmente. si Y Irán es bueno o nosotros es malo. tendríamos ¿no? que haber aprovechado este cambio para haber tenido preparado todo nuestro campo energético, que no lo tenemos, porque Brasil tiene una crisis de energía, como la tiene Chile, que paga caro, cada vez más caro, como lo estamos pagando nosotros porque no hicimos los deberes. Yo tengo los recursos, pero no los he explotado. Yo en este momento tendría que decirle a un Brasil que no está tan interesado en Argentina, oye, yo soy el que te puede dar gas y te puedo asegurar el Ayúdame gas a la red. y vender. Y vamos a ver cómo trabajamos Lo en que el pasa, mundo. Jorge, que para esas, y a vos te tocó también estar en un lugar difícil, porque para convencer a los de afuera, primero hay que convencer a los propios, y para eso, para inversiones de largo plazo, como es la minería o la energía, necesitas reglas claras que seguro van más allá de los 4 años de Si un mandato. no aprendemos esto, vuelvo a decirte, Argentina para sobrevivir, porque el modelo que teníamos se nos acabó. No hay plata, lo dijo la señora Batakis mientras fue ministro de Economía. Llamó a todos los gobernadores y dijo, señores, no hay más plata, ¿eh? Y los gobernadores vinieron, ¿cómo que no hay plata? Yo no voy a poder hacer tal. No hay más plata. Entonces, yo tengo que crear nuevamente riqueza en la Argentina. ¿Y de qué va a depender esto? De tener el comercio, de explotar los recursos que tenemos con seriedad, de conseguir quien ponga la plata. Alemanes, franceses, ingleses vendrían a hacer el El gasoducto. jefe de esa área ahora pasa a ser Sergio Massa. Sí. Un sector de la oposición, llamemos, los más colombófilos, digo yo, los más amigos, los más palomas, ¿no? Los más, los eso, menos, colombófilo. Yo pensé en Cristóbal Colón, pero no, bueno. los menos halcones. Están mirando con cierta expectativa y benevolencia el inicio de la gestión Massa. ¿Vos creés que hay chance de que desde esta nueva gestión y desde una lógica más ortodoxa y más urgente de lo que hay que hacer, haya una convocatoria a poner en primer plano de la conversación argentina estos temas entre los, A ver, entre son los que vos temas- estás planteando? Son temas que dentro del PRO, dentro de Juntos por el Cambio, se discuten como ineludibles para el futuro que tenemos. Si ellos llaman con alguna idea... A ver, no hay un plan.
no podemos sentarnos a discutir, no me van a llamar a mí, obviamente, van a llamar a otros dirigentes, lo que son los titulares dentro de PRO, Juntos por el Cambio, Radicalismo, lo que fuera. Hay que tener algo para discutir. Es decir, mirá, querés hacer comercio exterior y lo quiero hacer así, quiero invertir en gas, quiero invertir en minería, pero con este proyecto no hay nada de esto. Y el drama de Batakis es que tuvo que ir a explicar a Estados Unidos lo que no había. Y lo que no había, los muchachos dijeron, bueno, usted dígame, ¿qué va a hacer? Bueno, y usted responde a la señora... No, fue a explicar que merecemos un rato más de clemencia. Ahora, pero el tema es el... uno la pide sobre algo concreto. Bueno, se supone que ahora, en los próximos días, Sergio Massa va a nombrar un equipo y lo que todo el mundo está esperando es volver a entrar a una lógica de plan. La idea de la oposición no es destruir algo de la cual depende la vida de todos los argentinos. Yo creo que miran... Ahora, cuando dicen, ¿por qué ustedes no se pronuncian y no hablan y no ofrecen? Porque no es el rol de la oposición. El rol de la oposición es ver qué es lo que están haciendo, tener una mirada que puede ser crítica o no, y ya han discutido varias veces o planteado varias veces que esto se tiene que hacer en el marco legislativo, que para eso están los representantes del pueblo. Pero no se quiere ir ahí. Pero no sabemos ni siquiera si quieren dialogar con la oposición para ver si apoyan. No. Da la sensación que por lo menos Massa sí tiene esa postura. De hecho, ha jugado un rol de dialoguismo muy relevante. Él tiene interlocución. Con el Fondo Monetario tiene suceso. Sergio Massa está en la política desde hace más. Yo lo conocí cuando estaba como titular del ANSES, colaboró con el gobierno de Carlos Ruccafo en la provincia de Buenos Aires. O sea, tiene más de 25 años de política, sabe con quién quiere hablar. Y lo que le tiene que proponer, no sé, al expresidente Macri, a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, al titular del radicalismo, a Cornejo, a Morales, ¿qué es lo que hay Jorge, que proponer y cosas? yo te pregunto, ¿cuánto peso puede tener entonces un gran ministro de Economía, como hace muchos años no se tiene, digo, por la cantidad de áreas que va a abarcar, en un gobierno en donde el principal problema de comunicación o la disociación vino entre el presidente y la vicepresidenta, que insisto, siguen en funciones? Digamos, hay un nuevo ministro, pero quienes mandan o quienes tienen la lapicera siguen teniendo la lapicera. A ver, esto siempre es la pregunta interna nuestra y la pregunta del mundo. ¿Cómo es la estructura de poder de ustedes? ¿Cómo funcionan? Los resultados los han visto. ¿En nombre de quién me estás hablando? Cambiamos las condiciones, cambiamos los ministros, los suspendemos en el aire. Todo esto al de afuera los desorienta, pero a nosotros nos desorienta, porque no sabemos dónde estamos. Entonces, conocerás el árbol por sus frutos. Ya veremos cómo son los frutos. Los frutos hasta ahora no nos sirvieron, fueron frutos envenenados, llamemos así. Veremos ahora. Yo diría que no, porque hay un mecanismo que la propia oposición reivindica como una ventaja propia y como el carné de que están dispuestos a conversar, que es el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde un sector del oficialismo rompe y dice nosotros no vamos a estar, y es Sergio Massa el que organiza todo ese conciliábulo y toda esa conversación más horizontal y transversal, que fue aplaudido por todos, ¿no? Entonces, no sobre el plan, porque justamente el plan económico fue lo que quedó fuera de aquella conversación. Bueno, vos estás dando un pero ejemplo sigue siendo concreto. un método de conversación. Yo te tiro esto, nos podemos poner de acuerdo, y la verdad que se pudo. Eso fue el caso concreto de lo que le está diciendo hoy la oposición cuando dice, ¿por qué ustedes no dicen nada? No dicen, digamos, ¿sobre qué? Sobre el acuerdo con el fondo, la oposición acompañó. ¿Qué otra cosa? ¿Por convicción o por cola de paja? No. ¿Por cola de paja por qué? Y porque asumieron la deuda y metieron al Fondo A Monetario. ver, la deuda que se asume es la deuda que se toma para pagar parte grande de la deuda que nos habían dejado, le habían dejado al presidente Macri, y luego tener una cierta capacidad operativa que se desvirtúa por la vida política argentina con los resultados de las PASO y luego mal. Hay quienes plantean que la gran equivocación dentro del sector de oposición en Juntos por el Cambio es que la gran equivocación de Macri fue no haber abierto el libro y haber mostrado de entrada qué era lo que había heredado. Vos mencionás deuda, ¿no? Pero hay un montón de aristas otros que áreas, se fueron conociendo con los años, de lo degradado que estaba hoy creo país. Que eso es un dato claro. ¿Y que si el lo hace presidente Massa? Macri... Y si Massa se siente y dice, miren, por las dudas, para no generar falsas expectativas, esto es lo que no tenemos, esto es lo que hay, y esto es lo que hay que hacer. Tendrá que hacerlo. Y digamos, todo lo que está pasando. ¿Esa es la fórmula? Todo lo que está pasando hoy no es obra
de lo que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Todo el desastre que se armaba en el frente económico, financiero, las medidas, el hecho de las empresas que Pero se agravaron algunas cosas con Macri. Vos hablas de la energía. La verdad es que uno pensaba que un empresario tan relevante tomando el poder iba a poder hablar entre pares y captar al empresariado externo para, por ejemplo, hacer obras en infraestructura como La Vaca idea Muerta. de Macri fue trabajar vía el Congreso. Y éramos minoría en el Congreso y la verdad que no le aprobaron nada de lo que no gobernó por decreto. Gobernó tratando de consensuar, que no lo logró. Pero lo importante era, pensábamos que había, pensábamos, yo, como si fuera el presidente, él pensó que iba a tener otro mandato como para implementar parte de los cambios que trataba de llevar, contando con un respaldo de la comunidad financiera, del mundo, que decía, bueno, este hombre parece... ¿Y hoy piensa Macri en volver? A ver, todo dirigente que ha sido presidente de la nación nunca deja de tener en algún lugar su reflejo de poder ser algún día nuevamente, llevar adelante con la experiencia Y volver de reconocer a tus brazos otra vez, hablando del errores poder. que tuvo. Jorge, Pero eso yo también digo, lo tiene la señora Kirchner. se suele cuestionar, y la oposición suele cuestionar, básicamente, lo errático de la política internacional argentina. O sea, de que vas para un lado, cambia el gobierno, va para el otro, etcétera, etcétera. Y vos, que sos un enamorado de Brasil y alguien que le da mucho valor a Brasil como líder, como el más grande de la zona, el más grande del barrio, justo lo que no tiene Brasil es una política internacional errática. Es bastante coherente. Gobierne quien gobierne, Lula o Bolsonaro Porque tienen está más o menos establecido el que mismo, lo que el formula mismo criterio. Itamaraty- ¿Por qué no es posible hacerlo acá? Porque acá los argentinos no valoramos el mundo. A la Argentina siempre, pero no es solamente un defecto del peronismo. Después del, A eso iba, si no era un del problema de siglo- dos, porque para ser errático tiene después que haber del- dos erráticos. De 1920 en adelante, los argentinos teníamos un nivel de bienestar, estábamos en el fin del mundo estaba lleno de problemas. Yo vivo con lo mío y acá adentro. Exacerbamos esta mirada nuestra y nos descolgamos del mundo. Y no valoramos la política exterior, no valoramos la Cancillería. Ahora, vos No hay conocés el ningún- mundo, ¿por qué otros lo hacen? Porque se Porque ponen de hay acuerdo y países lo que hacen. tienen una demanda de lo que tienen a su alrededor. Y este es el drama de Argentina. Hoy la globalización nos obliga a tener definiciones sobre todo. Y la globalización no es una cosa que viene que los americanos inventaron o que los rusos mandan por vacuna. No, la globalización es el fruto de la tecnología. Y ninguno de nosotros está dispuesto a perder esta tecnología que empezamos a consolidar al fin de los 90. Por eso estamos globalizados. Y globalizados no se puede estar desatento. Es como estar en el medio de un partido de fútbol mirando otra cosa y no prestando atención de dónde va la pelota. Los argentinos no prestamos atención a dónde va la pelota y por eso tomamos medidas Jorge, erradas o... Nos tenemos que ir, pero una definición, tal vez algo de optimismo. La verdad que Me el mundo... encanta. Y claro, porque el mundo la verdad que no la está tampoco. La están pifiando todos los países, digo, todos están o con inflación o con problemas también coyunturales. No nos excusemos tan fácil en la inflación de pero nosotros. digo, esta situación desopilante de un mundo en donde países que siempre venían con buenos números o buena performance están teniendo también una guerra impensada entre Rusia y Sí. Ucrania para muchos. ¿Pensás que Argentina tiene una oportunidad de tanto revuelo? Digo, a río revuelto, A ver, ganancia primero que perdida. nada tendríamos que asociarnos con aquellos que son los afines a nosotros. Brasil. Brasil, Chile. Digamos, en este momento nosotros hay una demanda de alimentos y de energía. Tendríamos que trabajar con esos países para presentar proyectos de alimentos y energía. Tendría que hablar con Estados Unidos para decirle, mira, vos sos un gran productor, Brasil es otro, yo soy otro. A ver, ¿qué le ofrecemos al mundo? ¿En qué condiciones? La musiquita es que se nos acaba el programa, Jorge. Muchísimas Lamento. gracias por haberte tenido acá en Para que Sepas. favor. Te vamos a volver a invitar. La verdad que siempre está bueno ver la mirada. Y además porque, mira, somos así los argentinos, ¿viste? La argentinidad del palo te Sí, hace creer totalmente. que somos re cancheros hasta para eso también. Bueno, quédense porque ya llega Vivi Canosa. Nosotros nos reencontramos el lunes que viene a las 19 horas.